Listo, la clase de hoy es de perdón, de geometría. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema número 9, cuadriláteros, propiedades fundamentales y paralelogramos, ¿ya? Tema número 9. Cuadriláteros. ¿Cómo vamos a tratar dos capítulos para el tema de cuadriláteros? Para no poner todo el título, vamos a poner cuadriláteros 1, ¿ya? Bien. Ya sabemos, ¿no? Un cuadrilátero es un polígono, es una figura geométrica que tiene cuatro lados, ¿no? Ya está, cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. ¿Ok? Este cuadrilátero también tiene propiedades fundamentales como lo que hemos visto nosotros con los triángulos. ¿Ya? Vamos a ir por partes entonces. Definición. Definición. Esto será figura geométrica plana. Figura geométrica plana formada por cuatro segmentos no colineales eso vendría a ser un cuadrilátero. Ahora, este cuadrilátero, un cuadrilátero cualquiera, voy a poner acá, ese es un cuadrilátero cualquiera, una figura que tiene cuatro lados. Ya sabemos, los vértices en este caso son A, B, C y D, cuatro ángulos interiores, y tiene cuatro lados. Ya está. Bien, como decía yo, igual que el triángulo, también tiene propiedad fundamental. ¿Cuál es esa propiedad fundamental? La propiedad fundamental es propiedades. La propiedad es, como te digo, primera propiedad acá, 1. En todo cuadrilátero,
la suma de las medidas, de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. Que para los triángulos era 180 grados, para los cuadriláteros es 360 grados. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acá mi figura de 4 lados, cuadrilátero, correcto, vamos a tener acá A, B, C, D, ¿verdad? Entonces vamos a poner este D afuera. Y D, y yo quiero hallar, acá están mis ángulos interiores, alfa, beta, teta y phi. La suma de esos ángulos interiores debe ser 360 grados. Entonces, ponemos así. Alfa más beta más teta más phi, 360 grados. ¿Ya está? Esto debe cumplirse siempre para cualquier cuadrilátero. Para cualquiera. Para cualquier figura de 4 lados. Bien. Vamos a ver una propiedad más acá. Que habla sobre las bisectrices, ¿ya? Interiores. Entonces, veamos la figura por acá. Bien, entonces, esto va a ser igual acá. Si estas son bisectrices, acá estos ángulos que se forman en este lado
estos ángulos, esos bisectrices van a ser iguales, ¿no? Entonces tendremos acá estos dos iguales y estos dos también. Son ángulos que tienen la misma medida. Bien, ¿dónde vamos a tener a X? A X lo vamos a tener en ese sector. Esto va a ser X. También sabemos que en este lado tenemos ángulos, ¿no? Sabemos que aquí tenemos ángulos. Esos ángulos que no conocemos sus medidas, vamos a decir que son M y N. Puedo poner cualquier letra en realidad, pero digamos que son M y N. Y bueno, entonces, ¿qué cogemos acá? Decimos que X es igual a la semisuma de estos dos ángulos. Es decir, M más N entre 2. A eso se le conoce como semisuma. Esto funciona para ambos casos. Ese ángulo X va a ser igual a la suma de los dos ángulos que están quedando, no los que se formaron con las bisectrices, sino los dos ángulos que quedaron ahí pendientes. Igual en este caso. Sea que la bisectriz se forme en el lado inferior o superior, siempre va a ser lo mismo. Entonces tenemos ahí nuestra segunda propiedad. Bien. Vamos a ver algunos cuadriláteros donde vamos a ver lo siguiente. Antes de ver la clasificación de cuadriláteros, vamos a mandar la imagen de esto y continuamos. Bien, entonces tenemos dentro de los paralelogramos, tenemos dentro de los cuadriláteros, perdón, tenemos el primer cuadrilátero, la primera clasificación son los paralelogramos. ¿Quiénes son o qué característica tienen los paralelogramos? Los paralelogramos son figuras o son cuadriláteros que tienen los lados paralelos iguales. Entonces, yo tengo acá como primer cuadrilátero a estudiar el paralelogramo. ¿Está? Vemos ahí la figura.
Bien. Este es un paralelogramo. Estos lados son paralelos y estos dos lados también son paralelos. Entonces tenemos, ¿ya? Que el lado AB es paralelo al lado CD. Además, el lado BC también es paralelo al lado AD. ¿Ya está? Estos lados son paralelos. Pero también se cumple que AB es igual, correcto, AB es igual a CD y BC es igual a AD. Son paralelos y tienen la misma medida. ¿Ya? Tienen la misma medida. Gráficamente, lo pondremos así. Ahí están. Eso vendría a ser un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura, un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos 2 a 2. Dos lados paralelos acá y dos lados paralelos en ese sentido. ¿Bien? ¿Tiene propiedades? Sí. ¿Cuáles son? En un cuadrilátero, tomando esta figura como referencia igual, vamos a hacer una mejor para no complicarlo. Para no complicarnos. Tenemos una figura acá. Bien. En un cuadrilátero se cumple que la medida de los ángulos, por ejemplo acá, A, B, C, D, estos ángulos están acá. Ya sabemos que los cuatro suman 180, ¿verdad? Pero los ángulos opuestos, los ángulos que están frente a frente, son iguales. Si esto es alfa, esto también será alfa. Si esto es beta, esto también será beta. ¿Ya? No nos olvidemos. Esa propiedad nos indica que los ángulos que se encuentran frente a frente son iguales, pero además los ángulos que están a cada lado, en este caso alfa y beta, suman 180 grados. Estos dos ángulos 180, o estos dos ángulos 180, o estos dos ángulos 180, 180 grados. ¿Ya? Okay. Ahí tenemos la primera propiedad para los paralelogramos o paralelogramos. Bien, luego vamos a tener por acá una segunda propiedad. ¿Cuál es esa segunda propiedad? Esa segunda propiedad dice que en todo paralelogramo las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en el punto medio. A ver. A ver. Tenemos acá mi paralelogramo. Nuevamente. Vamos acá. Ahí me dicen en la segunda propiedad que las diagonales se bisecan. Es decir, que se cruzan justo en el centro o a la mitad. Bien, ¿qué quiere decir eso? Bisecar.
Quiere decir que este punto que está acá, donde se cruzan, esto, justamente es el centro. Y con eso logramos que estos de acá, este y este, sean de la misma medida. Asimismo, este de acá y este de acá también sean de la misma medida. Entonces, si este señor mide A, este señor también va a medir A. Y si este segmento, esta parte, mide M, esto también va a medir M. ¿Correcto? Ya está. Bien. Tenemos además los romboides. Tenemos además los romboides, que son también cuadriláteros cuyos lados son desiguales. Los lados contiguos son desiguales, ¿no? A ver. Entonces, acá, A, B, C y D. Me dicen que los lados contiguos son desiguales. Entonces, quiere decir que estos dos lados son diferentes. Y esto mide A, esto va a medir B. Son lados contiguos. Son de distinta medida. ¿Ya? ¿Vale? Entonces ponemos ahí. A es diferente de B. Y además, estos ángulos, vamos a poner acá un valor, alfa. Alfa es diferente de 90 grados. ¿Ya? Bien. Tenemos también el rombo. En el rombo, que ya conocemos, ¿correcto? Tiene ciertas características también. Tiene sus lados de la misma medida. Los cuatro lados son iguales. ¿Ya? Entonces aquí ponemos A, B, C y D. Y tenemos que los cuatro lados, las cuatro longitudes, son iguales. Son iguales esos cuatro lados. ¿Correcto? Bien, y además, cuando cruzamos las cuatro diagonales, cuando hacemos sus dos diagonales, perdón, y las cruzamos, formamos un ángulo recto. O sea, cruzan de manera perpendicular. ¿Ya? Cruzan de manera perpendicular. Ya podemos decir entonces que en los lados AB, BC, CD y AD son iguales, tienen la misma medida.
¿Ya? Acá. Correcto. Bien. Podríamos hablar de dos, vamos a terminar hablando de dos más que son los más conocidos dentro de los cuadriláteros, ¿ya? Pero antes vamos a mandar la imagen. Bien. Entonces, pasamos a borrar y terminamos con estos dos cuadriláteros para pasar a la parte práctica ya en la resolución de los problemas. Bien. Me olvidé, creo que está allá. Listo. Entonces, tenemos acá el rectángulo y por acá vamos a hacer el cuadrado. Bien. Estos son los cuadriláteros que más se utilizan, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí el cuadrilátero es el rectángulo y este también tiene ciertas características, ¿no? A ver, rectángulo ABCD, bien, tiene 4 ángulos rectos, ¿no? Tiene sus lados iguales 2 a 2, ¿no es cierto? Entonces, si este lado mide X, este también mide X, este Y, este Y. Muy bien. También podremos o podríamos hablar de sus diagonales. Aquí, diagonales. Vendrían a ser estas, ¿no? Dos diagonales. Y esas diagonales se cortan o se bisecan también. ¿Ya? Entonces decimos que esto de acá y esto de acá y esto de acá y esto tienen la misma medida, las 4. Estos 4 segmentos que se formaron al bisecarse las diagonales tienen la misma medida, ¿ya? Entonces, afirmamos acá rápidamente de que AB es igual a CD y además BC es igual a AD. Bien. Cuadrado. El cuadrado también tiene 4 lados, pero tiene los 4 lados de la misma longitud, de la misma medida. ¿Ya? Tiene los 4 lados de la misma medida. Correcto. Muy bien.
Ya está. Ese cuadrado, igual que en el caso anterior, tiene sus 4 ángulos rectos. Correcto, tiene sus 4 ángulos rectos. Entonces, acá tenemos la figura ABCD. Tenemos aquí que los 4 lados son iguales, por lo tanto, estos 4 lados son iguales. Bien, las diagonales que tiene este cuadrado vienen a ser bisectrices interiores. Estas diagonales que se van a formar acá vienen a ser bisectrices. ¿Por qué? Porque al ángulo que está en cada uno de ellos lo divide en 2 partes iguales. Son ángulos de 90. Los que ya hemos visto, lo va a dividir para todos los casos en 2 ángulos de 45 grados. Bien, acá tendríamos 45 grados, 45, 45, 45, 45, 45 y 45. Bien, además, esas diagonales se cortan en forma perpendicular, vale decir, formando un ángulo de 90 grados. Y al igual que en el rectángulo, estos sectores son iguales, ¿correcto? Son iguales. Son iguales. Bien, ¿qué más? ¿Qué podríamos asegurar ahí? Que las diagonales, para que quede claro, son AC, ¿no? Y BD son diagonales. Bien. Veamos la parte práctica. Ahora vamos a trabajar en este momento los ejercicios de los problemas. Muy bien. Vamos a ver entonces la parte práctica de esto. Voy a compartir la pantalla. Y tenemos los problemas aquí. Problema 1 ya viene resuelto. Vamos a ampliar esto. Ok. Bien. El problema 1, como dije, ya está. Problema 2. Dice, calcula X. X está aquí. Recuerda que aquí esta X es igual a la semisuma de este ángulo y este ángulo. Entonces, para resolver aquello, tendremos aquí que hallar primero el valor de phi. Este ángulo phi, es suplementario de este de 110. Es decir, los dos juntos, phi y 110, forman un ángulo llano de 180 grados. Por lo tanto, este ángulo phi mide 70.
Mide 70 grados. Bien, 70 grados. Entonces, como X es igual a la semisuma de esos dos, será 60 más 70 entre 2. ¿Listo? X es igual. 60 más 70 es 130. Entre 2, 65, ¿no? 65. Bien, 65 grados entonces es el valor de X. Ya está. Con eso hemos dado solución al problema número 2. Lo borramos y trabajamos el problema 3. Muy bien. Otra vez. Dice, calcula el valor de X dividido entre 2. Bien. Vamos a primero a recordar otra vez. X. Acá está X. Eso es igual. Este ángulo que está aquí es 90. Es un ángulo recto. 90 más el otro ángulo es 130. Bien, sumamos 130 y lo dividimos entre 2. Esa es la manera de hallar ese ángulo X. Hacer mi suma de los dos ángulos que están fuera, ¿no? Y entonces acá tenemos 2. Bien, X va a ser igual 90 más 30, 220. Entre 10, entre 2, 220 entre 2 es 110. 110. Pero hemos encontrado X, pero lo que me preguntan es X medios, o sea, la mitad de ese X. Por lo tanto, X entre 2 es 110 entre 2, pues, ¿no? Y 110 entre 2 es 55. 55 grados. ¿Ya está? Listo. Hemos dado solución al problema número 3. Borramos. Y pasamos al problema 4. Problema 4 tenemos acá. Bien. Voy y piden hallar X. Nuevamente, X está acá. X está acá, pero me faltan estos dos ángulos. Que es fácil de hallar porque por suplemento puedo hallar cada uno de ellos. 110 más 70 me da 180. 120 más 60 me da 180. Entonces, este ángulo mide 70 grados. Y este ángulo de acá mide 60 grados. Bien. Entonces, tenemos acá X es igual a 70 más 60 entre 2. X va a ser igual a 130 entre 2. Sí, 65, ¿no? 65. 65 grados. ¿Ya está? Esa es la solución al problema número 4. Borramos. Listo. Y pasamos al problema 5, que me parece que está resuelto. Así es. Está resuelto. Ya está. Problema 6. A ver.
Dice, calcular X. Acuérdate que en un romboide se presenta una situación particular, que ya lo hemos visto. Ahorita vamos a revisar eso. Bien, tenemos acá este ángulo de 30, este ángulo de 90, y abajo, este ángulo mide 90, este ángulo de acá, el E, mide 90. Voy a averiguar cuánto mide este ángulo. Los tres, en este triángulo, porque acá se forma un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo de 30 y un ángulo de 90, pero los tres juntos deben sumar 180. Tengo 30 más 90, 120. Quiere decir que este ángulo mide 60 grados, porque los tres, por propiedad fundamental, deben medir 180. Tengo 30 más 90, 120. 120 más 60, 180. Ah, ya. Este ángulo mide 60 grados. Y en un romboide, los ángulos que están frente a frente miden lo mismo. Entonces, si este mide 60, este de acá también mide 60, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá X es igual a 60 grados. Ojo, que puedo hallarlo también diciendo acá, pero es un proceso más largo. Acá puedo decir, allá, este de acá mide, como este mide 90, este de acá mide 90. Acá mide 90 también. Mira, acá mide 90. Ya está. Entonces tenemos que hallar el valor de X, ¿verdad? Si acá mide esto mide 120, todo esto también mide 120. 120. ¿Está? Y tenemos 120 más 120, 240. 240 más 60, 300. Pero como los cuatro ángulos interiores deben ser 360, este X mide 60 grados. 120 más 120, 240, más 60, 300, más 60 de acá, que ya hemos hallado, 360 grados. Ya está. Bien. Pasamos a borrar entonces y analizamos el problema 7. Problema 7. Acá. Paralelogramo ahora. O paralelogramo. Algunos lo mencionan de esa forma. Paralelogramo. Bueno, en este paralelogramo también sabemos que tiene cierta característica, cierta propiedad. Recuerda que estos dos ángulos miden 180 grados. ¿Ya? Estos dos ángulos que están acá miden 180 grados. ¿Ya? El ángulo 3X y el ángulo 135 deben sumar 180. Bien, pasamos entonces a hacer la ecuación. 3X más 135, eso debe darme 180. Muy bien. 3X es igual a 180 menos 135. Seguimos. 3X es igual, 180 menos 135 es 45, ¿verdad? 45. Solamente X, porque es lo que quiero hallar. 45, ese 3 pasa a dividir, ¿no? Entre 3. Bien, X a qué es igual. A 15, perfecto. A 15 grados. Ahí está, 15 grados. Ya está, ya hemos dado solución al problema 7, 15 grados. Bien, pasemos ahora al problema 8. Bueno, también ya viene resuelto, nos ayudan bastante ahí. Problema 9. Dice,
Si RSTU es un rectángulo, ahí hay un rectángulo, calcula X. Mira dónde está X. Acuérdate que este es un ángulo recto. A ver un ratito. Que este de acá es un ángulo recto. ¿Ya? Tenemos los 4 ángulos rectos y en este caso, este de acá no es bisectriz. Desde S hasta U no se ha trazado una bisectriz. ¿Ya? No se ha trazado una bisectriz. ¿Por qué? Porque acá me indica que se ha formado un ángulo de 35 grados. Si todo es 90, inmediatamente veo acá que si todo es 90, este ángulo es de, a ver, si es 90 menos 35, ¿cuánto es? 55, ¿no? Sí, profesor. ¿Listo? 55 acá. Perdón, 55 acá. Bien. Tenemos acá 55 grados. Ya está. Ahora, mira, esto lo hemos estudiado en clases anteriores, ¿ah? Para que analices. En las clases anteriores hemos visto los ángulos que se forman entre rectas paralelas y una secante, ¿te acuerdas? Y acá tenemos que este ángulo, perdón, que este sector, esta recta se prolonga, se va a prolongar esa recta. Se va a prolongar esta recta también. ¿Ya? Esas rectas se prolongan. En tu cabecita tienes que proyectar eso, ¿no? Que esas rectas se prolongan. ST se está prolongando arriba y RU se está prolongando abajo. Profesor, Dime. ¿X no es 90? No, es imposible, no vale 90. Mira, y acá se está prolongando también esta secante. Esta secante SU también se está prolongando hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué se generan ahí? Este ángulo de 35, fíjate, ¿ah? Este ángulo de 35 que está acá, con este ángulo que está acá, ¿qué son? Alternos internos, ¿correcto? Son alternos internos. Y esos alternos internos ya sabemos que tienen la misma medida. Quiere decir que este es 35 grados también. ¿Correcto? Entonces tengo 35, tengo el ángulo de acá que mide 90 y tengo AX. Quiere decir que la suma de los tres, porque eso es un triángulo rectángulo, debe ser igual a 180 grados. Entonces, pasamos a hacer la ecuación por acá. X más 90 más 35 debe darme 180. Entonces, X más 90 más 35 es 125. Y eso es igual a 180. Bien, X es igual a 180 menos, porque pasa a restar, 125. ¿X a qué es igual? X es igual a 180 menos 125, 55 grados, ¿no? 55 grados. Ya está. Entonces, hemos encontrado el valor de X, que es 55. Estamos aplicando un conocimiento aprendido clases anteriores. Bien, borramos entonces. Y pasamos al problema. Al problema 10. Bien, dice acá. ABCD es un cuadrado, calcula X. Uy, X está por acá ahora. Bien, ya sabemos que todo... Y AED es un triángulo. Claro, AED es un triángulo, pero para eso tenemos que nosotros
saber que este es recto, este es recto, este es recto, ¿no? Y este también es recto, pues, este de acá. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar esa X? A ver. Este es recto. Bien. Si este es recto, este ángulo que está aquí, tengo 65, me falta 25 grados para llegar a 90. Entonces, esto está dividido en un ángulo de 65 y un ángulo de 25, ¿correcto? Ya está. A ver, tenemos aquí que encontrar X. A ver, ¿de qué manera lo encontramos? Vamos a pensar un poquito. Tenemos ya esta diagonal. Sabemos que en los cuadrados, esta diagonal forma 45 grados por acá y forma acá 45 grados también. Todas las diagonales en un cuadrado forman 45, lo hemos visto en la parte teórica. Está graficado ya. Entonces, estos dos también son 45. Estos dos que estoy poniendo ahorita son irrelevantes para la solución, pero lo estoy poniendo para que quede, digamos, marcado que eso es así. Bien, entonces tenemos acá rápidamente que esto tengo 45 por acá, 65 por acá y X. Los tres, como es un triángulo, deben sumar 180. Por lo tanto, tenemos acá 45 más X más 65 debe darme 180 grados. Bien, X más 65 más 45 es 110. Eso es igual a 180. X es igual a 180 menos 110. Finalmente, X es 70. 70 grados. Perfecto. 70 grados es la solución al problema donde me piden calcular X. Muy bien. Ya está. Vamos ahora. A ver un ratito. Borramos. Bien. Bien, en esta página 35, problemas 11 al 16, van a quedar esos 6 problemas como tarea, ¿ya? Página 35 del 11 al 16, eso en función a lo que hemos trabajado los 10 problemas anteriores, ¿ya? Bien, Ya, profesor. bien, Ángelo, eso ha sido todo por la clase. Nos hemos ido 1 hora, 3 minutos, no sé qué le pasó al Zoom que no nos ha votado. Bien. Ya, listo, Ángelo. Muchas gracias. Nos vemos más tarde, ¿no? Más tarde en la clase de Sí, razonamiento. profesor.